Hubo un tiempo en que el silencio del mundo era interrumpido por voces que hablaban con el cielo. Las personas, antes de dormir, susurraban palabras invisibles que ascendían entre lágrimas y esperanzas. No todos entendían lo que decían, pero todos sabían que no estaban solos. Orar era respirar, y creer era tan natural como mirar el amanecer. Sin embargo, algo cambió. El hombre aprendió a construir torres que tocan el cielo, pero olvidó cómo mirar hacia arriba. Aprendió a dominar la tierra, pero perdió el arte de arrodillarse. En su intento por conquistar el universo, terminó perdiendo el lenguaje con su propio creador. Hoy vivimos en una época donde todo tiene una explicación, donde lo sobrenatural parece innecesario y lo sagrado, un recuerdo. La humanidad, tan conectada con todo, ha quedado desconectada de lo esencial. Las pantallas se han vuelto templos, los algoritmos profetas y los deseos, nuevas oraciones. Ya no pedimos a Dios, pedimos al sistema. Ya no doblamos rodillas, deslizamos dedos. Y mientras más rápido avanza el progreso, más profundo se hunde el silencio del alma. Hay algo inquietante en este tiempo. El hombre ya no le pide a Dios porque cree no necesitarlo. Cree que con tecnología puede sanar, con ciencia puede crear vida, y con poder puede salvarse a sí mismo. Pero en ese intento por reemplazar al cielo, ha olvidado que hay cosas que ninguna máquina puede restaurar: un corazón roto, un alma vacía, una conciencia dormida. La humanidad está construyendo su propio paraíso artificial, y en ese proceso ha comenzado a borrar al Dios que le dio aliento. No se trata de superstición ni de religión. Se trata del vínculo invisible que nos sostenía incluso cuando no entendíamos por qué sufríamos. La oración no era solo una costumbre, era una cuerda que unía lo humano con lo eterno. Cuando esa cuerda se corta, algo se apaga en el interior. Ya no hay rumbo, solo movimiento. Ya no hay propósito, solo producción. La oración mantenía el alma viva porque recordaba al hombre que no era el centro del universo, sino parte de algo más grande, más sabio, más puro. Mira el mundo ahora, los templos vacíos, las voces calladas, los altares convertidos en espacios turísticos. Se ora menos, pero se habla más. Se cree menos, pero se exige más. La humanidad ha dejado de pedir perdón porque ya no cree que exista alguien a quien rendir cuentas. La soberbia ha reemplazado la fe, y el orgullo, la humildad. Es como si una bruma cubriera el espíritu colectivo, una niebla que adormece la conciencia y hace que todo parezca normal. Pero no lo es. Porque cuando el hombre deja de orar, el cielo no deja de escuchar, solo deja de responder. No porque se haya vuelto sordo, sino porque ya nadie le habla. Es como una conversación interrumpida entre padre e hijo, una línea que aún suena, pero nadie contesta. Y ese silencio, ese vacío que crece en la humanidad, es el eco del alma abandonada. Cada generación ha tenido sus señales. En el pasado fueron guerras, plagas, diluvios, hoy son la indiferencia, el ruido y la soledad. Es la época donde se puede hablar con el mundo entero y no sentir a nadie cerca. Donde se puede tener de todo y aún sentir un vacío insoportable. Ese vacío no se llena con más, sino con lo que se perdió, el diálogo con el Creador. En el principio, el hombre hablaba con Dios y Dios respondía. Hoy, el hombre habla consigo mismo, y se aplaude. Se confunde la autosuficiencia con libertad, el control con sabiduría. Pero el alma, aunque parezca dormida, sigue latiendo. En lo más profundo del ser humano hay una memoria espiritual, una chispa que recuerda cómo era orar, cómo era confiar, cómo era creer. Es esa chispa la que el mundo intenta apagar. Y aquí comienza el verdadero peligro. Porque el apocalipsis no será solo fuego o destrucción, sino silencio. El día en que la humanidad olvide orar será el día en que el cielo guarde silencio por última vez. No porque Dios se haya ido, sino porque ya nadie lo busca. Y cuando eso suceda, la oscuridad no caerá de golpe, se filtrará poco a poco en los corazones, en las mentes, en las leyes, en los hogares. Una generación sin oración será una generación sin dirección. No hace falta una profecía para entenderlo. Basta mirar alrededor. Niños que crecen sin saber qué significa tener fe. Jóvenes que buscan sentido en la fama, en la rebeldía, en la nada. Adultos que confunden éxito con propósito, y ancianos que parten sin esperanza. Todo parece lleno, pero está vacío. Todo parece vivo, pero está dormido. El último milagro no será caminar sobre el agua ni abrir el mar. Será que, en medio de esta era sin alma, alguien se atreva a volver a hablar con Dios. Que una voz se levante en medio del ruido y diga, todavía creo. Ese será el milagro más grande, porque en un mundo que ha olvidado orar, recordar cómo hacerlo será el acto más revolucionario. Y quizás por eso el cielo no ha cerrado del todo sus puertas.
Porque todavía hay quienes, en silencio, sin cámaras ni likes, doblan rodillas en la oscuridad y susurran palabras que solo el alma entiende. Son pocos, pero existen. Son los que sostienen el mundo sin saberlo. Porque mientras haya una sola persona que ore, el cielo seguirá esperando. Cuando el hombre deja de hablar con Dios, el silencio no se nota al principio. Todo parece igual. El sol sigue saliendo, los días continúan, la vida aparenta normalidad. Pero algo invisible comienza a desmoronarse desde dentro. Es un deterioro lento, silencioso, casi imperceptible, que se esconde detrás de la rutina. La oración era ese puente invisible que sostenía el alma sobre el abismo. Y cuando ese puente se rompe, el alma empieza a caer, aunque los pies sigan en el suelo. Las primeras grietas se manifiestan en la mirada. Los ojos del ser humano pierden brillo, porque ya no reflejan esperanza sino cansancio. El cansancio de vivir por inercia, de levantarse cada día sin propósito, de creer que el sentido de la vida se mide en logros, dinero o reconocimiento. Cuando no se ora, el alma se acostumbra a sobrevivir, no a vivir. La fe, que antes era fuego, se vuelve ceniza. Y la ceniza, aunque aún conserva el color del fuego, ya no calienta. En silencio, el mundo se llena de ruido. Cada persona corre, trabaja, produce, pero nadie se detiene a escuchar su interior. Porque si lo hiciera, descubriría un vacío que asusta. Ese vacío es la ausencia de diálogo con el Creador. No hay conversación, no hay conexión, no hay dirección. La humanidad se mueve como una multitud sin guía, chocando unos con otros, buscando en la tierra respuestas que solo el cielo puede dar. Los antiguos sabían algo que nosotros olvidamos, que la oración no cambia a Dios, cambia al hombre. Cuando alguien ora, su corazón se vuelve más blando, su mente más clara, su espíritu más fuerte. Pero cuando nadie ora, el corazón se endurece, la mente se confunde y el espíritu se debilita. Es por eso que hoy, a pesar de los avances, el ser humano parece más frágil que nunca. Cualquier crítica lo hiere, cualquier fracaso lo destruye, cualquier soledad lo consume. Hemos cambiado la oración por distracción. Antes, el silencio era sagrado, hoy, es incómodo. Antes, cerrar los ojos era un acto de fe, hoy, es perderse una notificación. Nos da miedo estar a solas con nuestros pensamientos, porque en el fondo tememos escuchar el eco de lo que falta. Y lo que falta no es placer, éxito o compañía, lo que falta es paz. Y la paz no se compra ni se fabrica, se ora. La desconexión espiritual ha generado una humanidad hiperconectada, pero emocionalmente rota. Los vínculos se rompen con facilidad, las promesas se olvidan rápido, y el amor se confunde con conveniencia. Las relaciones se vuelven superficiales porque ya no nacen del alma, sino del vacío. Un vacío que se intenta llenar con todo menos con lo que realmente importa. Y ese vacío es el precio que se paga por dejar de hablar con Dios. En el principio, cuando el hombre caía, oraba. Cuando tenía miedo, oraba. Cuando estaba perdido, oraba. La oración era un refugio, un suspiro del alma que decía, no puedo solo. Pero hoy el hombre se niega a aceptar su fragilidad. Cree que pedir ayuda es debilidad, que necesitar a Dios es atraso. Y en ese orgullo, se encierra en sí mismo. Cuanto más cree controlarlo todo, más vacío se siente. Cuanto más lo tiene todo, menos lo entiende. El resultado de esa desconexión es un mundo saturado de información, pero carente de sabiduría. Sabemos más que nunca, pero comprendemos menos. Hemos conquistado los cielos con aviones, pero no hemos logrado elevar el espíritu. Hemos llegado a la luna, pero no podemos mirar al cielo con fe. Esa es la paradoja de nuestra era. Estamos rodeados de señales, pero nadie las ve. Sin oración, el alma se vuelve muda. Y cuando el alma calla, el cuerpo grita. Por eso hay tanta ansiedad, tanta depresión, tanta angustia escondida tras sonrisas falsas. La gente busca curas externas para heridas internas. Pero esas heridas no se sanan con más ruido, sino con una voz que susurre esperanza. Esa voz es la que la oración despertaba, y ahora duerme bajo capas de distracción. El mundo entero parece estar bajo una anestesia espiritual. Nadie reacciona, nadie se detiene. Todo se mueve, todo cambia, pero lo esencial se desvanece. Y mientras la humanidad se adormece en su comodidad, el alma del mundo se apaga lentamente. Hay ciudades llenas de luces, pero oscuras por dentro. Hay hogares con pantallas en cada rincón, pero sin una sola plegaria. Hay millones de palabras, pero ninguna dirigida al cielo. El apocalipsis comenzó en silencio, no con fuego. Comenzó el día en que dejamos de agradecer, de pedir perdón, de confiar. Cada vez que un niño crece sin aprender a orar, el cielo se apaga un poco más.
Cada vez que alguien sufre sin buscar consuelo en Dios, el mundo se enfría. Cada vez que una generación se burla de la fe, el alma humana retrocede un paso hacia la oscuridad. Sin oración, no hay dirección. Sin dirección, no hay propósito. Y sin propósito, no hay esperanza. Es un ciclo que se repite como una espiral descendente, llevando a la humanidad hacia un punto de no retorno. No es el fin del mundo en llamas, es el fin del alma en silencio. Y ese fin ya comenzó. Pero en medio de esa oscuridad, aún hay señales. No se ven en el cielo ni en las noticias. Están en las lágrimas de una madre que aún ora por su hijo. En el suspiro de alguien que, antes de dormir, le dice a Dios que aún cree. En el corazón de quien, en medio de la duda, todavía se atreve a cerrar los ojos y hablar con lo invisible. Esas pequeñas luces son la resistencia espiritual del mundo. Y mientras existan, el silencio no será total. Las consecuencias de haber olvidado orar no se ven en los templos vacíos, sino en los corazones agotados. La humanidad camina erguida, pero su espíritu se arrastra. Las ciudades están llenas, pero las almas, vacías. No se trata de un castigo divino, sino de una desconexión que el propio hombre eligió. Cuando la conversación con el cielo se apaga, la tierra se vuelve ruido. Y en medio de tanto ruido, nadie escucha el eco del alma que grita en silencio: ¿Dónde estás, Dios? Ese eco resuena en todas partes. En los hospitales donde la gente ya no pide milagros, solo resultados. En las calles donde miles caminan sin rumbo, buscando un sentido que el mundo no puede ofrecer. En los hogares donde el amor se enfría porque la paciencia y el perdón ya no se oran. Todo lo que antes tenía sentido se disuelve lentamente, como una llama que se consume sin oxígeno. La humanidad ha reemplazado la oración por el algoritmo. Busca respuestas en una pantalla, dirección en una tendencia, consuelo en un comentario. Pero el alma no se alimenta de datos. El alma se alimenta de presencia. Y cuando esa presencia divina desaparece de la vida cotidiana, el ser humano se convierte en un viajero sin brújula. Lo tiene todo, pero no sabe a dónde va. El silencio de la oración no solo afecta al individuo, sino al mundo entero. Las naciones pierden su compasión, los líderes su humildad, los pueblos su propósito. Se legisla sin conciencia, se gobierna sin sabiduría, se vive sin verdad. Cada decisión se toma desde la razón, pero sin alma. Y cuando la razón se separa del espíritu, el resultado siempre es destrucción. Dios no ha dejado de hablar. Es el hombre quien ha dejado de escuchar. Los milagros no han desaparecido, simplemente ya nadie los espera. Porque para ver un milagro hay que creer primero. Pero en una era que idolatra la evidencia, creer se ha vuelto un acto de rebeldía. Y esa es la gran tragedia de nuestro tiempo, el escepticismo disfrazado de inteligencia. El alma humana, sin oración, se vuelve prisionera del miedo. Miedo al futuro, a la muerte, al fracaso, a no tener control. Y ese miedo se manifiesta en forma de ansiedad, de enojo, de violencia. El mundo actual no está dominado por el mal visible, sino por el miedo invisible que gobierna corazones vacíos. Antes, cuando alguien tenía miedo, oraba. Ahora, cuando alguien tiene miedo, lo publica. Pero el alma no necesita audiencia, necesita encuentro. Sin oración, el hombre pierde la capacidad de amar verdaderamente. Porque el amor sin conexión divina se convierte en interés, en intercambio, en emoción pasajera. Ya nadie ama con paciencia, con entrega, con propósito, porque amar así requiere oración. Requiere fuerza interior, requiere recordar que el amor no nace de uno mismo, sino que fluye desde el Creador. Por eso el amor en estos tiempos dura poco, porque ya no se sostiene en el cielo, sino en la conveniencia. El resultado de ese olvido colectivo es un mundo que cada vez se parece más a una profecía cumplida. La Biblia hablaba de una generación que tendría apariencia de piedad, pero negaría su poder. Y eso somos, una generación que habla de amor sin amar, que habla de verdad sin vivirla, que habla de Dios sin escucharlo. Un pueblo que repite su nombre, pero no su mensaje. El alma sin oración es como una lámpara sin aceite. Puede seguir brillando un tiempo, pero inevitablemente se apaga. Y cuando una sociedad entera deja que esa luz se extinga, las sombras se extienden sobre todo. Ya no se distingue el bien del mal, la verdad de la mentira, lo eterno de lo temporal. Todo se relativiza, todo se justifica. Se aprueba lo impuro y se ridiculiza lo sagrado. Se exalta al hombre y se ignora al Creador. Los antiguos profetas advirtieron que llegaría un tiempo así. No hablaron de terremotos ni guerras como el fin, sino de la pérdida del amor, de la fe y de la oración. Ese sería el verdadero fin de los tiempos, no cuando el cielo caiga, sino cuando nadie mire hacia él. No cuando la tierra se abra, sino cuando el hombre deje de arrodillarse.
Porque sin oración, el alma humana no muere, se convierte en piedra. A veces nos preguntamos por qué el mundo parece tan cruel, tan frío, tan indiferente. Pero no es el mundo el que cambió, somos nosotros. El mal siempre existió, pero antes había quienes oraban contra él. Hoy, el mal avanza sin resistencia, porque ya nadie lucha desde el espíritu. Las batallas que antes se ganaban de rodillas, hoy se pierden frente a una pantalla. Las guerras espirituales ya no se combaten con fe, sino con sarcasmo. Y el enemigo no necesita destruirnos, solo mantenernos distraídos. Esa distracción permanente es el nuevo campo de batalla. Cada segundo que el hombre dedica a lo trivial es un segundo que el cielo pierde su voz. Y así, lentamente, se va cumpliendo la profecía, no habrá fuego ni trompetas, sino un mundo que ya no necesita a Dios. Y cuando eso suceda, el milagro será imposible. No porque Dios no pueda hacerlo, sino porque nadie lo pedirá. Pero incluso en medio de este panorama oscuro, aún hay una esperanza. Porque aunque el hombre olvide, Dios recuerda. Aunque el mundo calle, el cielo sigue atento. Aunque las rodillas no se doblen, la gracia sigue esperando. La fe no muere de golpe, se apaga como una llama que resiste el viento. Y mientras quede una chispa, aún puede arder de nuevo. Esa chispa vive en cada persona que siente que algo le falta, aunque no sepa qué. En cada corazón que, aún sin entenderlo, siente nostalgia por algo sagrado. En cada mirada que busca el cielo sin razón aparente. Esas son las almas que aún pueden recordar cómo se ora, cómo se siente la presencia divina, cómo se escucha el silencio del cielo cuando responde. Y tal vez el último milagro no sea que el cielo hable, sino que el hombre vuelva a escuchar. Que en medio del ruido de este siglo, alguien se detenga, cierre los ojos y diga, Padre, aquí estoy. Porque cuando una sola voz vuelve a pronunciar esas palabras, el cielo entero despierta. Y lo que parecía el final, se convierte en el principio de algo nuevo. Tal vez no sea demasiado tarde. Tal vez el último milagro no llegue con rayos en el cielo ni con fuego descendiendo sobre la tierra, sino en lo más sencillo, en un corazón que vuelve a creer. Porque los grandes milagros nunca fueron espectáculo, fueron encuentro. No se trató de que el mar se abriera, sino de que un hombre tuvo el valor de confiar cuando todos temían. No fue solo que los ciegos vieran, sino que aprendieran a mirar con el alma. El milagro siempre fue el mismo, el reencuentro del hombre con Dios. Cuando la humanidad olvide orar, será el amor quien vuelva a recordarle cómo hacerlo. Porque hay dolores tan profundos que ninguna medicina puede sanar, pérdidas tan grandes que ninguna palabra puede consolar, vacíos tan hondos que solo la presencia divina puede llenar. Y cuando el ser humano se enfrente otra vez con su límite, cuando entienda que ni la tecnología, ni el dinero, ni el poder pueden salvarle del vacío interior, ahí comenzará el despertar. Ese será el momento en que el silencio volverá a ser sagrado, en que la gente dejará de correr sin rumbo y se detendrá a escuchar su alma. Muchos se quebrarán, otros se rendirán, pero algunos volverán a orar. Y esos pocos bastarán. Porque Dios no necesita multitudes, solo corazones dispuestos. Siempre ha sido así. Un Noé construyendo un arca, un Moisés alzando una vara, una María diciendo sí, un Jesús orando solo en Getsemaní. Todo cambio verdadero comenzó con alguien que decidió creer, incluso cuando el mundo había olvidado cómo hacerlo. En ese renacer silencioso estará el último milagro. No el que hace temblar la tierra, sino el que ablanda los corazones. No el que mueve montañas físicas, sino el que mueve la montaña del orgullo, del ego, del olvido. Ese milagro no vendrá de los cielos, vendrá de dentro. Porque el reino de Dios siempre estuvo ahí, esperando a que lo recordáramos. Y cuando lo hagamos, el mundo volverá a respirar diferente. No será fácil. El ruido del siglo no se apaga fácilmente, las distracciones no se rinden sin pelear. Pero cada alma que se atreva a volver a orar encenderá una luz que otro corazón verá. Y así, lentamente, la oscuridad perderá poder. No por una guerra, sino por una rendición, la del hombre que se rinde ante su Creador. Tal vez ese sea el propósito oculto de este tiempo. Tal vez el silencio de Dios no es ausencia, sino espera. Espera a que el hombre regrese por voluntad propia, no por miedo, sino por amor. Espera a que deje de buscar respuestas afuera y mire hacia adentro. Porque la oración no es hablar con el cielo, es recordar que el cielo siempre estuvo dentro. Y cuando eso ocurra, cuando la humanidad vuelva a pronunciar su nombre no por costumbre, sino por necesidad, el cielo se moverá otra vez. Las lágrimas volverán a tener sentido, los abrazos volverán a ser sagrados, la fe volverá a sentirse real. No será un despertar masivo, sino íntimo, como un fuego que empieza en el corazón de unos pocos y termina incendiando el mundo entero. Ese será el último milagro, no que Dios vuelva a nosotros, sino que nosotros volvamos a Él.
Porque Él nunca se fue. Solo esperó. Esperó a que el hombre se diera cuenta de que todo lo que buscaba estaba en la oración que había olvidado. Esperó a que comprendiéramos que la verdadera tecnología del alma siempre fue la fe, que la conexión más rápida no está en la red, sino en el espíritu. Y cuando ese regreso suceda, incluso el universo lo sabrá. La naturaleza volverá a florecer, los niños volverán a reír con inocencia, los ancianos volverán a encontrar paz. No será magia, será orden. El orden que siempre existió cuando el hombre y Dios caminaban juntos. Porque el mundo no necesita ser destruido, necesita ser recordado. Recordado por lo que fue cuando la oración aún guiaba cada amanecer, cada decisión, cada vida. Quizá nunca sepamos cuándo ocurrirá ese último milagro. Tal vez comience hoy, en este preciso instante, con alguien que escucha estas palabras y siente que el alma le arde un poco más. Tal vez sea contigo. Tal vez Dios está esperando que tú seas el primero en volver a hablarle, aunque haga años que no lo haces. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuántas veces hayas dudado. Él no está contando tus errores, está contando los momentos en los que aún puedes regresar. Y si en este momento sientes algo en tu interior, si algo en ti se estremece, no lo ignores. Eso es Dios recordándote que el milagro aún es posible. Que mientras haya una sola persona dispuesta a orar, el mundo no está perdido. Que mientras exista una voz que diga Padre, aún te necesito, el cielo seguirá abierto. Porque la fe no muere, solo duerme. Y tú puedes despertarla. Así que antes de cerrar este video, tal vez puedas hacerlo. Tal vez puedas quedarte unos segundos en silencio y recordar cómo se ora. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón honesto. Porque cada vez que alguien ora con sinceridad, el mundo cambia un poco. Y quién sabe, quizá el último milagro comience contigo, ahora mismo. Si sentiste algo al escuchar estas palabras, si alguna parte de ti recordó lo que es creer, te invito a no dejar que se apague. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, deja tu comentario para que otros sepan que no están solos, y suscríbete a esta comunidad donde cada historia busca despertar el alma. Porque mientras sigamos hablando de fe, esperanza y amor, el cielo seguirá escuchando.